Bienvenidos a todos, gracias por estar conectados con el Ministerio Digital Verdad Adventista. Como siempre, te invitamos a que nos sigas en nuestras plataformas digitales. Nos encuentras como Verdad Adventista en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X y también en nuestro canal en YouTube. El tema para hoy es un tema muy interesante. Vamos a aprender sobre el impacto de las obras en la vida de cada persona. También las obras de santidad. ¿Cuáles son las obras de santidad? ¿Sabías tú que existen las obras de santidad? Hoy vamos a conocerlas por si tú no sabías que existían. También vamos a conocer el testimonio de la salvación. Esto y más lecciones muy importantes para ti y para mí en el tema de este día, titulado Las obras de santidad, con el hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión bíblica. Como siempre, estaremos ahora comentando un tema de estos que sobre los cuales necesitamos reflexionar para tener una vida espiritual saludable. Vamos pues a suplicar que Dios nos dé su bendición para que ciertamente este espacio pueda ser una bendición para usted y para todos. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias Señor por la Biblia. Ciertamente si no fuese por tu palabra estaríamos confundidos, pero agradecemos porque ciertamente es una lámpara que nos disipa todas nuestras dudas y todas nuestras y nos muestra cómo son las cosas según tu voluntad. Por favor, que tu Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo religioso hay una serie de discusiones acerca de las obras. Y por un lado, algunos enseñan que precisamente las obras salvan. Y por el otro lado, hay la idea de que las obras no importan. Y por siglos ha venido esa discusión. Y por eso hoy vamos a tomar el tiempo para mirar un poquito qué es lo que la Biblia dice en relación con esto. En Apocalipsis 7 veces el Señor Jesucristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando una cosa aparece 7 veces en la Biblia, 7 es el número perfecto, es el número que indica plenitud. Cuando una cosa aparece 7 veces en la Biblia, no hay manera. Hay que ponerle cuidado. Bueno, hay que ponerle cuidado y entonces debemos tratar de desentrañar el significado de eso, ¿no? Porque si Dios lo repitió 7 veces, por algo será. ¿Ve? Entonces, Él dijo en Apocalipsis: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, y en el verso 3, dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, claro, en el pensamiento hebreo, el que tiene oído significa el que tiene la disposición de obedecer. Y cuando dice el que tiene oído, oiga, quiere decir tome en cuenta para ponerlo en práctica. Y aquí en el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: son bendecidos, son dichosos, dice, son bienaventurados los que leen,
oyen, pero no se quedan solo ahí. Perdón. Sino guardan, dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y llama la atención el hecho que en el sermón inaugural de Jesús, que es el Sermón del Monte, que encontramos registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo hizo ya casi al cierre unas declaraciones que precisamente están relacionadas con esto que estamos comentando. ¿Cuáles fueron? Mateo, el capítulo 7 y el verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces notemos, ¿quién es prudente? En otras palabras, delante, según el criterio de Jesucristo, ¿quién es prudente? ¿Quién es sabio? ¿Quién es? Él dice: cualquiera que me oye estas palabras, pero agrega, y las hace. Y las hace. O sea, oír no es suficiente. Oír no es suficiente. Este es el mensaje, ¿no? Le había dado un mensaje maravilloso, maravilloso. Pero si ese mensaje se quedaba únicamente registrado en la memoria y eso no se convertía en ¿qué? Eso no se convertía, no se traducía en acciones, entonces eso no tenía mucho valor. Él dice: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, edificar la casa, ¿qué es? Edificar la casa es construir un carácter. ¿Qué puede ser? Que la voluntad de Dios es que sea un carácter en el que se manifieste la santidad, la semejanza de Jesucristo. Ya sea edificar la casa. ¿Y la roca? La roca es la palabra. Pero en el verso 26, eso estaba en el 24, pero en el verso 26 agrega, ¿no? Y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo contrario, ¿no? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y claro, lo que el Señor dijo no paró ahí, sino que dijo: y vino vientos, tempestades, y la casa, dice, cayó. Y es triste, porque el resultado final, según el Señor Jesucristo, fue grande su ruina, dice. Entonces notemos, de entrada el Señor Jesús en el sermón inaugural está diciendo: miren, está bien que oigan, está bien que hayan venido para escucharles, dijo, pero si solo oyen, ustedes van a ser como él dijo, insensatos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el contraste, ¿no?, entre el prudente y el insensato. La voluntad de Dios es que seamos prudentes, que edifiquemos sobre la roca. Edificar sobre la roca significa oír y hacer. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 3, y en los versos 14 al 22, nosotros tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Las 7 iglesias de Apocalipsis lo que representan son diferentes etapas del desarrollo histórico de la iglesia cristiana en general. Eso es lo que representan las 7 iglesias.
Es decir, que las 7 iglesias son simbólicas. Y la iglesia de la Odisea representa el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, es decir, el periodo en el que se estaría inmediatamente antes de la segunda venida de Jesucristo, que es la culminación de la historia, el fin de la historia humana en esta tierra, antes de la segunda venida, ¿no? Entonces, esa es la iglesia de la Odisea. Es decir, que la iglesia de la Odisea corresponde con esa parte de la historia de la iglesia cristiana en la que estamos viviendo ahora. Es decir, el mensaje a la Odisea es para los cristianos del momento actual. Y ese es el énfasis, ¿verdad? Y entonces, en Apocalipsis 3, los versos 14 al 22, el Señor Jesucristo hace un reproche, que es el reproche más severo que se hace a lo largo de toda la historia cristiana durante estos periodos representados por las iglesias. ¿Y por qué se le reprocha? Se le reprocha porque le dice: tú crees que eres rico y dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, le dice, que eres ¿qué? Que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál era el problema de la Odisea? ¿Cuál es, mejor dicho, porque esa es la iglesia actual, ¿no? La iglesia de este tiempo, la cristiandad de este tiempo, de que representa la Odisea. ¿Cuál es el problema? El problema es que no de balde el Señor le dice miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque se está actuando con una insensatez increíble. Dice, el problema de ellos era que teóricamente eran muy ricos, por eso decían, somos ricos, nos hemos enriquecido. Nunca antes en la historia ha habido un entendimiento superior de las escrituras que al momento actual. O sea, teológicamente esta generación es rica, riquísima, con todas las herramientas que tenemos ahora para estudiar, con tan fácil acceso. Es increíble, ¿no? La cantidad de conocimiento que nosotros podemos adquirir. Y entonces eso abunda de manera increíble. El problema no es que no haya conocimiento. El conocimiento abunda. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese conocimiento no llega a traducirse ¿en qué? En vidas transformadas, en vidas santas. No está acompañado por las respectivas acciones o, como le llaman algunos, obras de santidad. Algo otro le llaman a esto testimonio. Es la misma. El testimonio, las acciones, las obras, es la misma cosa. Entonces, la Odisea tiene mucho conocimiento y presume de él, pero no es concordante con su testimonio. Teóricamente, en teoría es rica, pero en la práctica, como el Señor hace la denuncia, es miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos han caído en la trampa de pensar de que la salvación es simplemente una declaración jurídica, que una vez que se pronuncian ciertas palabras, como si eso fuera una fórmula mágica, la salvación ya está garantizada. Y precisamente ahí es donde viene el problema. Y al inicio dije que habían algunos que pensaban que ponían suma importancia a las obras y otros que decían, no, las obras no son importantes. Y ahorita voy a tomar unos minutos para contrastar este asunto. Primero, los que ponen las obras adelante y las identifican con medio de salvación, eso es un error. Ya vamos a mirar lo que la Biblia dice. Pero
pensar de que las obras no tienen ninguna importancia en la vida cristiana también es un error. También es un error. Entonces, para entender mejor esto, les invito para que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Y tenemos ahí ese pasaje maravilloso, ¿no? Del verso 8 hasta el verso 10. Y leemos ahí la palabra del Señor. Dice así. Dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, no nos salvamos por las obras que hacemos. La salvación es un regalo de parte de Dios. Por eso dice por gracia. Gracia significa que es gratis. Que es gratis. Dice porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. La salvación está disponible gratis, pero usted tiene que creer. Por eso es que dice por medio de la fe. Y algunos dicen, pero es que yo no entiendo eso. Mire, no necesita entenderlo. Lo que necesita es aceptarlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Cristo le ofrece la salvación, acéptela. Acéptela. Entonces, retomemos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Claro, su salvación, la mía y la de todo el mundo que va a ser salvo, es porque el amor de Dios es tan grande que Él ha querido regalarnos la salvación, y nosotros lo que hemos hecho es poner nuestra fe en Él, en su palabra, y aceptar esa salvación. Así. Entonces, las obras no son una moneda para comprar la salvación. La salvación es un regalo. Pero luego leo en el verso 9 del mismo capítulo 2 de Efesios, y dice, no por obras, ahí está, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Es lo que acabo de decir. Las obras no son una moneda para comprar la salvación. He conversado con alguna gente y tienen la idea de que la salvación depende así como de una balanza en donde las obras buenas se ponen a un lado y las obras malas al otro lado. Y que si las obras buenas pesan más que las obras malas, entonces vamos a ir al cielo. ¿Sí? Perdónenme, pero no, eso no es así. ¿Sí? Eso no está por ningún lado en la Biblia, ¿verdad? No. La Biblia es clarita y aquí lo tiene, ¿no? Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. La gloria de que nosotros seamos salvos no es nuestra, es del Señor, es de Él. Y entonces dice el verso 10, porque somos, dice, hechura suya. O sea, esto reconoce que Dios es nuestro creador. Somos hechura suya. Es nuestro creador y también es nuestro redentor. Él, así como nos dio el primer nacimiento, el nacimiento en la carne, también nos da el nuevo nacimiento. Es decir, nos hace nuevas criaturas. Y dice que somos creados en Cristo Jesús. Es decir, eso es cuando somos nuevas, llegamos a ser nuevas criaturas. Dice, somos creados en Cristo Jesús. Y miren lo que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es. Las obras no me salvan, pero cuando el Señor cambia mi mente, cambia mi corazón, automáticamente mis obras también van a ser cambiadas.
Por eso es que está escrito, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas. ¿Cuáles? Las obras que antes hacía. Pasaron, dice. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Quiere decir, usted ya no se comporta de la misma manera. Sus obras ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque es una nueva creación. Porque usted es una nueva criatura. Porque usted aceptó la salvación por la fe. Y eso tiene un impacto transformador. El que de verdad ha sido salvo, ha sido transformado. Todo aquel puede haber levantado la mano, puede haberse puesto de pie, puede haber repetido las palabras, acepto a Cristo, puede haber hecho eso. Pero si no ha permitido que el Espíritu Santo transforme su vida y sus obras no son distintas de lo que era antes, disculpe, pero usted no está salvo. El testimonio de su salvación es precisamente su vida nueva en Cristo. Es el testimonio de salvación. Y un día de estos estaba pensando, porque algunos dicen, no, dicen es que las iglesias están llenas de cristianos sinvergüenzas. Y yo le diría lo siguiente, es que no hay cristianos sinvergüenzas. Es que el que es sinvergüenza no es cristiano, aunque diga que lo es. El que es cristiano de verdad no puede ser sinvergüenza. Y entonces usted me puede decir, sí, pero y todos esos pastores que le sacan el dinero a la gente y todo, perdónenme. Pero si esos hacen eso, y lo hacen como negocio, esos no son cristianos. Porque un cristiano no va a hacer eso. No va a cometer ese tipo de obras. No va a usar la religión, el evangelio como pretexto. ¿Para qué? Para lucrarse. ¿Por qué? Porque la religión el Señor no la estableció para que fuese un negocio. Él mismo nos dice que la salvación es como gratis, por gracia, dice. Y por eso a los discípulos les dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, recuerden, ni el extremo que dice que las obras no salvan, ni el otro extremo que dice que las obras no importan. No, señor. Es cierto, las obras no salvan. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero cuando somos salvos por gracia por medio de la fe, nuestras obras dan testimonio de esa salvación. Y no solo eso. Las obras de obediencia, las obras de santidad, las obras de solidaridad con el prójimo, esas le traen gloria a Dios. Por eso el apóstol escribió, sí, pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dijo, para la gloria de Dios. Es decir, él está diciendo, miren, las obras que tienen lugar en la vida de un cristiano, esas deben darle la gloria a Dios. De Él es la gloria. No es nuestra. No lo es. Es de Él. Y nosotros le damos gloria a Él ¿con qué? Con nuestro testimonio, con nuestra vida transformada, con esas obras que testifican que verdaderamente el Espíritu Santo ha tenido impacto en mi vida, en su vida transformada. Entonces, no somos cristianos a menos que tengamos la fe puesta en Cristo, y eso es interior. Y esa fe nos lleve a ¿qué? Nos lleve a practicar las obras de santidad correspondientes con esa fe. Es decir, somos cristianos interiormente, pero también exteriormente. Puede ocurrir que alguien que está intentando salvarse por las obras tenga una conducta moralmente correcta, pero no crea y no haya aceptado ciertamente
la salvación gratuita que el Señor obedece. Y este era el caso de muchos en el tiempo de Jesús, eran fariseos, ¿no? Entonces, claro, por fuera ellos eran así como muy religiosos, aparentaban piedad, pero el Señor Jesucristo, ¿cómo los llamó? Los llamó sepulcros blanqueados. Entonces, aparentemente por fuera eran religiosos, pero por dentro, no. Entonces, ¿por qué? Porque ellos confiaban en las obras. Carecían de la fe en Cristo, que es la que salva. Y ahora lo que abunda es lo contrario, ¿no? Tanta gente diciendo que es cristiana y sin embargo viviendo como mundana. Por eso, una de las características de la iglesia, simbolizada por la Odisea, que es la iglesia del tiempo presente, es la tibieza. Pretensión de ser cristiano, sin embargo que la vida no lo dice. Pero sí se pretende ser cristiano. Entonces, el cristiano es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en el Salmo 1, un salmo maravilloso, precioso el salmo, ¿no? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino, dice, en la ley de Jehová medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora, mire qué lindo. Dice que el cristiano de verdad está compenetrado de la palabra de Dios. Por eso que dice, la ley de Jehová medita de día y noche. ¿Verdad? Y dice que va a ser como un árbol que da fruto a su tiempo. ¿Y cuál es el fruto que da ese árbol? Son las obras de santidad correspondientes a la fe. Eso es. Entonces, claro, nosotros, esa es una ilustración preciosa que debería de reflejar nuestra vida, ¿no? Debería reflejar nuestra vida. En Mateo el capítulo 16 y el verso 27 está escrito: porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. A mí me gusta hacer esta aclaración, ¿no? Porque parece que muchos la han pasado por alto. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Ya lo vimos, recuerde, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Salvación es por gracia, es gratis, es un regalo, es un don. Pero, la recompensa será proporcional a las obras. Eso es lo que está escrito. Oiga, lo voy a repetir. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esto es la segunda venida. Y entonces dice: pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro, la recompensa es de acuerdo a las obras. Obviamente nosotros no vamos a preocuparnos porque en nosotros hayan las correspondientes obras de santidad por la recompensa. No. Es que eso brota natural, como en el árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso brota natural cuando usted ha sido transformado, cuando usted está plantado junto a las corrientes de agua, que representan ¿qué? Representan la comunión con Dios. Eso es lo que representa. Y entonces, en Romanos el capítulo 2 y el verso 6, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En 2 Corintios, el capítulo 11 y el verso 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Está hablando de quién? De los ministros del enemigo de las almas, de Satanás,
Y oiga cómo termina también. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Tanto la recompensa como lo que podríamos llamar el castigo son proporcionales a las obras. Mateo capítulo 25 versos 31 al 46 tenemos ahí una parábola en donde es una parábola del juicio, en donde el Señor Jesucristo es muy interesante, porque allá en el capítulo 7, en los versos 24 y 26 que comentamos al inicio, ahí él habla de dos clases de personas, ¿no? De los prudentes, que son los que oyen y obedecen, y también de los insensatos, que son los que oyen pero no obedecen. Y aquí, que es prácticamente al cierre del ministerio de Jesús, tenemos esta parábola a la que se ha llamado el juicio de las naciones. Y volvemos a encontrar los dos grupos. Dice, a un grupo le dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué son esas? Son obras de solidaridad para el prójimo, que nacen ¿de qué? Que nacen de un corazón cristiano auténtico. El cristiano auténtico no puede ser indiferente al sufrimiento del prójimo. No puede. Y entonces, en la medida de lo que es posible para él, y en la medida de sus recursos, entonces ayuda al prójimo. Y entonces le dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, etcétera, ¿no? Está claro, la bendición. Y le dice, en heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero luego también le dice a los otros, le dice, apartados de mí, y oiga lo que dice, obradores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Y ellos le dicen, ¿pero cuándo? Entonces él dice, no, cuando no lo hiciste, es decir, cuando no hiciste esas obras de solidaridad con tu prójimo, no las hiciste conmigo. ¿Por qué? Porque tu corazón era malo, porque tu corazón era egoísta, porque tu corazón era codicioso, porque tu corazón no fue transformado. Por eso no lo hiciste. Porque oíste, pero no tomaste la decisión de obedecer. Y entonces le dice, apartaos de mí. Y me pesa tener que leer esa palabra, ¿no? Pero está escrito. Y si está escrito, no hay manera, yo tengo que decirlo. Dice, malditos. Mire, que ese calificativo nunca vaya a ser aplicado a usted. No es la voluntad de Dios de que nadie sea maldito. No. Dios quiere que todos seamos benditos, que todos seamos bienaventurados. Esa es la voluntad de Dios. En Santiago, el capítulo 1 y el verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿vale? Los 10 mandamientos, la de la libertad, y persevera en ella, y oiga lo que dice, no siendo oidor olvidadizo. No siendo oidor olvidadizo. Recuerda que comenzamos nuestra reflexión
mirando que en Apocalipsis 7 veces dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que ya sabe esto, practique. Y entonces aquí Santiago dice, mire, no siendo oidor olvidadizo. Dice, el oidor olvidadizo era ¿cuál? El que había edificado sobre la arena, el que oyó pero no obedeció. Ese es el oidor olvidadizo. Dice, y entonces es muy lindo porque mire cómo sigue el verso de Santiago. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino, dice, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es bendito, es dichoso. Entonces, la salvación es por la fe, pero las obras confirman esa fe. Las obras dicen que esa fe es legítima y que no son simples palabras. Y no lo olvide, la proporción de la recompensa depende de qué? Depende de las obras, es lo que la Biblia dice. Entonces, no hay ningún dilema aquí. Pensar que las obras son todo y que eso me va a salvar, error. No es así. Y pensar que me puedo salvar y las obras no importan, también es error. No es así. La Biblia dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, pero, dice el verso 10 de Efesios 2, que fuimos creados, es decir, fuimos hechos nuevas criaturas, dice, para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y en dónde están? ¿Dónde está el resumen de esas obras? Es decir, de esa conducta esperada, ¿no? ¿Dónde está eso? Mire, el resumen, está en que están en los 10 mandamientos. Que el Señor Jesucristo resumió. No quiere decir que cambió, ¿no? Que lo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, esa es la situación. Y de nuevo quiero repetir que los cristianos sin vergüenza no existen. El que es sinvergüenza simple y sencillamente no es cristiano, aunque lo pretenda. Es mi deseo de que usted sea un cristiano auténtico, para que sea bendito, para que sea bienaventurado en lo que hace, para que tenga un lugar en el cielo con Cristo. Que Dios le bendiga. Bondadoso Señor, muchas gracias, porque ciertamente tu palabra nos rescata de cualquier tipo de confusión. Oramos para que el Espíritu Santo complete la obra que todavía puede faltar en nuestra vida, de tal manera que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras obras puedan dar testimonio de que ciertamente el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.